Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a tener el segundo encuentro en la materia de problemas de derecho penal y procesal penal en el marco de la licenciatura en seguridad pública. Eh, Nosotros ya tuvimos una primera clase que fue más bien una clase de orientación y de eh, consignas de en qué consistiría el cursado y cuáles son los ejes temáticos que se van a abordar. En aquella oportunidad habíamos dicho o habíamos puesto en conocimiento de ustedes que la materia se iba a dividir en tres ejes temáticos que iban a ser dictados paralelamente, simultáneamente. Uno corresponde al derecho penal de fondo, el segundo al derecho procesal penal y el tercero al derecho penal de ejecución. Todos los ejes contaban con dos bolillas cada uno, con dos unidades, y se iban a dictar de manera simultánea. Entonces íbamos a tener en la primera parte o en la primera etapa el dictado de la bolilla uno, que es la del eje de penal, la bolilla 3, que es la primera bolilla de procesal, y la bolilla 5, que es la primera bolilla de ejecución. Y en la segunda parte, la bolilla 2 de penal, la bolilla 4 de procesal y la bolilla 6 de ejecución. Más o menos era un poco para dividir sistemáticamente el contenido de la materia. Bueno, hemos tenido alguna demora por unas cuestiones técnicas en la elaboración, en la conformación del aula virtual, que ahora ya las hemos subsanado, pero ustedes podrán, los que han ingresado al aula virtual, han podido observar que hay una cantidad de información, tanto con clases grabadas como con material bibliográfico subido y con fallos, etcétera. Entonces, lo que en primer le voy a decir que no se sientan abrumados porque se ha subido de repente la totalidad de la información, pero la idea es que vayamos paulatinamente abordando toda la información bibliográfica y la información visual que se ha subido a través de los powers y de las clases o de las exposiciones grabadas por los profesores. Entonces, lo que yo quiero ahora, antes de que se inicie la clase de hoy, que va a estar a cargo del doctor Tomás Robert y acompañado por el doctor Facundo Maggio. El doctor Tomás Robert, como yo les había expresado en la clase anterior, es el encargado de la parte de derecho penal, el doctor Facundo Maggio de la derecho procesal penal. Entonces, yo lo que quiero ahora es dar las consignas que vamos a tener para ir avanzando en el abordaje de la información, tanto de videos como la información bibliográfica que ha sido adjuntada en la página. La idea es que ustedes vayan paulatinamente tomando contacto con esa información, y para eso lo van a hacer a través de un sistema de cuestionarios. Nosotros vamos a proporcionar en cada uno de los ejes temáticos que, como dije, van a ser tratados, digamos, trabajados conjuntamente, un cuestionario en cada uno de ellos para que ustedes, en función de la temática que se vaya a desarrollar en la primera unidad o en la segunda unidad, según sea el momento en que se aborde la bibliografía o la información, vayan orientando la lectura, orientando la visualización de las grabaciones a, con la finalidad de poder responder a estos cuestionarios, que son los que establecen las pautas o los criterios básicos para tener por asimilados o vistos los conocimientos que queremos impartir a lo largo de la materia. Entonces, nosotros vamos a proporcionarles hasta el día viernes 22, es decir, hasta esta semana, el primer cuestionario de cada uno de los ejes. El cuestionario de penal, el cuestionario de procesal y el cuestionario de ejecución. Eso las preguntas y las indicaciones de los cuestionarios le va a permitir a ustedes
identificar dentro del material que ha sido subido, a pesar de que ya va a estar identificado y va a referir a tal tema, y ustedes van a tienen obviamente el programa subido al aula virtual en el que se indica la temática o el contenido curricular de cada una de las bolillas en las cuales hay que ir avanzando. Entonces, ese cuestionario le va a guiar a ustedes la manera en que van a abordar la información que se le ha subido a la página o al aula virtual. Entonces, hasta el día viernes 22 se les va a enviar o se va a poner en la página el primer cuestionario de cada uno de los ejes, o sea, el primer cuestionario de penal, el primer cuestionario de procesal y el primer cuestionario de ejecución. De allí van a tener ustedes hasta el día 6 de junio, es decir, van a tener desde el día viernes todo el tiempo que transcurra, que se van a hacer entre 10 y 15 días, entre el día viernes 22 y el día 6 de junio, en los que ustedes van a poder ir compulsando tanto la bibliografía como los registros audiovisuales e ir contestando ese cuestionario que se les envíe. Ustedes a eso lo van a enviar a la página, ya se les va a comunicar la manera en que ustedes van a subir el cuestionario a la página, de manera que los profesores van a poder tener un control de que ustedes han compulsado el material bibliográfico. ¿Mm? Entonces eso es lo que queremos nosotros, hacer una lectura controlada de que ustedes, todo este material que se ha subido al aula virtual, haya sido efectivamente compulsado por ustedes, y eso lo vamos a tratar de verificar a través del cumplimiento de los cuestionarios. El día 6 de junio se va a subir el segundo cuestionario de cada eje, es decir, de la segunda unidad del eje penal, de la segunda unidad del eje procesal y de la segunda unidad del eje de ejecución. Ese segundo cuestionario, le va a permitir a ustedes abordar la segunda mitad de la bibliografía y de la información subida, orientándoles la lectura y viendo y dirigiendo hacia dónde son los que ustedes tienen que asimilar y contestar. Ese segundo cuestionario, va a poder ser reenviado hasta el momento previo digamos, hasta el día previo al al receso de la facultad, que tengo entendido que el receso de la facultad va a empezar el día 7 de julio, si mal, si mal no recuerdo, pero bueno, se va a confirmar efectivamente cuándo comenzará el receso invernal. Entonces, ese segundo cuestionario debe ser contestado por ustedes hasta el momento previo al receso invernal. Eso sería en cuanto a abordar la información y a ir empleando los conocimientos que se van transmitiendo y ponerlos digamos, evidenciar que ha sido abordado el material didáctico subir. Ahora, la pregunta que ustedes pueden hacerse y seguramente nos quieren transmitir a nosotros es cuál es el criterio de evaluación que va a tener este módulo o esta materia. Como criterio de evaluación básico, o sea, como requisito necesario para hacer una evaluación final, es haber presentado o haber respondido los dos cuestionarios enviados. Entonces, ustedes tienen, para poder tener derecho a la evaluación final, haber respondido los cuestionarios que se les envían de manera individual, por supuesto. Y la evaluación final va a ser realizada una vez cumplido el responde de ambos cuestionarios, mediante un trabajo individual que van a realizar ustedes, para lo cual vamos a pedir que, como es un número bastante importante, vamos a pedir que a medida que vayan tomando contacto con con la información y con la bibliografía y con las clases, ustedes elijan cuál es el área de su preferencia, ya sea penal, procesal o ejecución, que más les interese. ¿Mm? Y en función de ello, vamos a pedir, el requisito para la aprobación va a ser la realización de un pequeño trabajo que no le podemos llamar monográfico porque no tendrá la extensión de una monografía. Nosotros vamos a mandar
los requisitos que debe reunir ese trabajo, que no va a ser de más de 4 o 5 páginas, en los que ustedes van a desarrollar un tema que elijan dentro del área que cada uno haya elegido previamente, sea, reitero, penal, procesal penal o ejecución. ¿En qué va a poder consistir ese trabajo? Va a poder consistir o digamos, en un pequeño análisis de un fallo, por ejemplo, de entre los que se han subido a la página, en un pequeño comentario a un instituto determinado que puede ser elegido por ustedes, ¿m? O en alguna elaboración de una propuesta en función de un determinado tema dentro de los temas que forman parte de la currícula que nos compete, que vamos a, digamos, que estamos desarrollando y cuyo material ya ha sido subido a la página. Para evitar una superposición de temáticas y de orientaciones, nosotros quisiéramos que estos 3 grupos, reitero, de penal, procesal penal y ejecución, sean más o menos equiparables en número. De manera que vamos a poner un límite a la inscripción en cada uno de los ejes temáticos, de manera que los que vayan eligiendo tema con anterioridad, o sea, digamos, vayan eligiendo el eje con mayor anticipación que los otros, seguramente van a conseguir o van a poder elegir un tema. De manera que nosotros vamos a tomar el número total de alumnos, vamos a empezar a llenar los campos de uno u otro eje temático, y cuando el tercio de alumnos se haya inscrito en uno, no va a tener otra opción, el que no se ha inscrito todavía, para elegir uno de los otros ejes, que ir a los que queden. Entonces, si pongamos, si el cupo de penal se llena antes, bueno, tendrá la posibilidad de inscribirse en el cupo de procesal, pero si en el cupo de procesal se llena rápido también, quedará el cupo de ejecución, o al revés, o sea, si se llena uno, el de ejecución primero, bueno, le quedarán los otros dos y así. Es decir, nosotros, en definitiva, para el trabajo final, lo importante sería de que ustedes, lo antes posible, mientras van contestando los cuestionarios, o con la información que vayan adquiriendo, por lo menos con el primer cuestionario, tomen un posicionamiento sobre qué eje quieren trabajar. Una vez que se hayan armado los grupos, tantas personas para ejecución, tantas personas para penal, tantas personas para procesal, se van a poner en contacto a través de la página y a través de los tutores con los profesores encargados de cada eje, proponiendo un temita, un pequeño temita sobre el que quieran escribir 4 páginas, 5 páginas. Nosotros vamos a poner en el aula los requisitos que va a tener ese pequeño trabajo que van a realizar. Entonces, una vez que eligen el eje y eligen el tema, van a estar habilitados y el profesor haya dado el visto bueno a el tema que hayan elegido o a la propuesta que hagan sobre lo que piensan escribir, van a estar habilitados para comenzar a trabajar o a escribir. En realidad, esto tendría que ser presentado hasta después del receso. De paso, les permite a ustedes trabajar en el receso de la facultad, y la fecha en que termina el receso de la facultad sería el día 27 de julio. Entonces sería el plazo para realizar este pequeño trabajo o este breve trabajo, con el que ustedes van a terminar aprobando la materia. O sea, reitero, la condición de la aprobación es contestar los 2 cuestionarios en los plazos que están fijados, es decir, el primer cuestionario hasta el 6 de junio, porque ahí se presenta el segundo cuestionario, el segundo cuestionario hasta el día previo al receso de invernal, que ya se le va a comunicar exactamente cuándo sería ese día previo al receso invernal, y el trabajo final, una vez cumplidos los 2 anteriores. Mientras tanto, previamente ustedes ya habrán elegido el eje sobre el que quieren trabajar y propuesto el tema, podrán ser presentados hasta el día 27 de julio. Bueno, esos es un poco los avisos que quería pasar para que ustedes tengan muy en claro cuáles van a ser las pautas de evaluación de la materia. Si tienen alguna duda sobre esto que estoy expresando en este momento,
pueden hacerla ahora o después pueden mandar una, alguna pregunta la mensajería que tenemos en el aula virtual. Si alguien tiene alguna duda así como para mandarla o para evacuar la hora, si no, Entonces, sí, dígame, lo escucho. ¿qué tal? Marcelo Ruchalacá. Buenas tardes. Consulta, ¿en el área individual se va a mandar el material o la consigna que hay que elaborar de acuerdo al tema que uno elija, de penal, procesal y demás temas? ¿Es individual? El trabajo sí es individual, sí, el No, no, trabajo es el la material info- de estudio para presentar, digamos, hasta llegar al final, ¿no? Al trabajo final, para hacer los cuestionarios. O va a No, estar... los cuestionarios se los va a poner en el aula. O sea, Sí, ustedes hasta el día viernes van a tener en cada eje colgado el cuestionario. sí. Cada uno lo tiene que responder individualmente, hasta la fecha que tiene. Y lo van a elevar, que ahora ya le vamos a, quizás Marcelo Altamiranda pueda al final explicar cómo van a hacer ustedes para subirlo al aula. Creo que Eh, tienen un sistema de subir información los alumnos, entonces ustedes van a tener que enviar ese cuestionario al aula, perdón, hasta la fecha indicada. está. ¿Entendido? La Y, respuesta del y cuestionario. Y después el trabajo final, va a ser de igual manera, ustedes van a comunicarse en el foro indicando, vamos a abrir una bolsa de inscripción, vamos a poner las tres áreas y ustedes el que ya sepa puede irse inscribiendo, dice yo quiero trabajar sobre tal cosa, entonces cuando tengamos un número X de personas ya cubriendo cada uno de los ejes, van a decir, bueno, ya está cubierto el eje de penal, tiene que trabajar sobre los otros dos ejes, ¿entiendes? Y si se van llegando paulatinamente de maneras equivalentes, quizás no haya esta problemática de que digan, no, no puede hacer este eje o no puede entrar en el eje que quiere, porque capaz que ustedes de por sí se dividan ejes de manera diferente y cada uno le toque, digamos, elige un eje diferente y no se haya esta superposición o esta superpoblación de uno de los ejes, ¿entienden? está bien. Y después el trabajo final con un tema que nosotros podamos trabajar de acuerdo al tema elegido, A penal. usted, por ejemplo, si usted elige el eje penal, va a Sí. elegir dentro del programa, digamos, del contenido del eje, un tema. De ese tema usted va a ver en la bibliografía que se le envía si hay algún fallo que quiere hacer un comentario, o si hay algún punto de una bibliografía que usted quiere comentar o usted quiere desarrollar una síntesis de alguno de ellos, por ejemplo. ¿Mm? Y Contra- si no, o puede hacer una propuesta, por ejemplo, de un tema X. Puede ser una propuesta novedosa, puede ser una propuesta crítica, puede ser un análisis crítico de algún punto que usted considere que la bibliografía se ha tratado de tal tema desde tal punto de vista y usted considera que ese punto de vista no es correcto. ¿Por qué? Porque establece un sistema garantista con el que usted no está de acuerdo, por ejemplo. Entonces usted puede buscar, y si tiene algún medio bibliográfico, decir, no, yo no estoy de acuerdo por esto y fundo en esto. Es decir, el posicionamiento crítico quizás le lleve un poco más de tiempo porque implica no solo decir disiento con lo que están diciendo, sino fundo en qué otra cosa. Sí, ¿Mm? lo expuesto fundamentado por tal motivo y porque encuentro esa diferencia que a mí, a mi parecer, está, bueno, me marca a mí, me suena, pero lo fundamento con tal cosa, ¿no? Defenderlo en... Exacto, no es solo decir yo opino porque no me suena o porque no me gusta, Ajá, sino y no, porque tengo tal o cual fundamento jurídico extraído de un determinado. Sí, acá me preguntan si sería un ensayo. No, yo no quisiera ponerle ni nombre, ni ensayo, ni monografía, porque tampoco tiene la extensión de una monografía. ¿Por qué? Porque no podemos, lo ideal sería que todo el mundo haga un trabajo monográfico, pero también tenemos que tener en cuenta los tiempos de ustedes, el cursado de otras asignaturas, de manera que consideramos que lo importante es que ustedes hayan tomado contacto con toda la información que se le ha dado, bibliográfica y visual, que eso lo vamos a ir verificando con los cuestionarios, porque el cuestionario va a poner en evidencia si han visto o no tal información, y después el posicionamiento frente a un tema determinado, ya sea elaborando una crítica, un fallo, reitero, elaborando un fundamento crítico respecto de un tema,
o simplemente elaborando una hipnosis de un tema estudiado, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias, ¿eh? Bien. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Profe, Sí, soy la doctora Boyanovsky. Le transmito el mensaje de la alumna María José. sí. Preguntó si a partir de qué fecha podemos tomar la elección de los ejes. A partir de ahora, si quieren, lo que yo les pediría a ustedes, a los tutores, que si pueden ver cómo arman los grupos para que ellos, o los buzones donde ellos pidan. ¿M? Y de manera que cuando ellos se llene uno, le digamos, no tenemos los otros temas. O si se van llenando paralelamente de manera igualitaria, no vamos a tener problema. El problema es que se haya demasiado flujo de alumnos a un determinado tema. Es lo que queremos evitar. ¿Mm? Perfecto. Muy Durante bien. vamos a trabajar en eso con la gente del campus para que todos los alumnos tengan la misma posibilidad de acceder. Entonces ya vamos a poner una fecha y le vamos a comunicar a través del WhatsApp. Eso yo les pediría a los tutores que se encarguen de armar entonces en lo posible los tres grupos, de manera que cuando ya tengan los grupos los alumnos, ellos ya se conecten con los titulares de cada, digamos, con los encargados de cada área, el doctor Robert, el doctor Mac, el doctor Palacio Cisnero, y ahí ya propongan ellos el temita. ¿Mm? Yo voy a trabajar Perfecto. sobre este punto. ¿Mm? Quizás no es un tema, es un punto dentro de un tema. ¿Mm? Bien. Bueno, eso es lo que yo quería transmitir hoy, las consignas de evaluación y las consignas de seguimiento del abordaje del material que se ha dado. Profesor, Sí, profesor, dígamelo. sí, le Sí, puedo hacer una consulta sí, diga. con respecto a los cuestionarios. ¿Hay alguna posibilidad de recuperar en el caso que nos vaya mal en un primer intento? Sí, en realidad el cuestionario no tiene como finalidad una evaluación de aplazo o no aplazo. Yo creo que ustedes, con el cuestionario, aparte del cuestionario, lo van a contestar con la documentación a mano. O sea, es más bien una guía de abordaje de la documentación. ¿Entiendes? O sea, sí, bueno, si llegan a tener algún cuestionario está pésimo, bueno, puede pedir el alumno y decir, bueno, doctor, yo quiero rehacerlo. Si el profesor le dice, mire, no contestó ninguna de las... Pero yo entiendo que más que aprobación o desaprobación, lo importante del cuestionario es que ustedes pongan en evidencia que el material que se ha subido es un material que lo han compulsado. O sea, eso no es un material de estudio profundo, un material de conocimiento para que ustedes tengan la posibilidad de tenerlo a mano. Pero bueno, vamos a contemplar el caso de que haya alguien que no haya contestado nada en el cuestionario o que haya sido muy insuficiente, seguramente. Pero eso lo vamos a contestar cuando veamos cómo se presenta el responde de los cuestionarios. Por lo importante es que ustedes, más que nada, aborden la bibliografía, aborden la información que se les envía y estén en condiciones de decir, bueno, puedo contestar el cuestionario porque lo he visto. Es decir, es un control más que nada de que ustedes no hayan recibido la bibliografía o hayan recibido los videos y lo hayan dejado ahí sin poder, sin ninguna compulsa. Esa es la finalidad del cuestionario. ¿Mm? Bueno, si Profe, no nos hay... queda una alumna, Mariela Martín, que quiere hacer una consulta y ya le Sí, diría a los alumnos que sí. en todo caso después Bueno, consulten por el campus, así los profes perfecto. pueden empezar. Mariela. Bien, Mariela. Sí, me imagino que a medida que hagamos los trabajos van a ir surgiendo cosas, pero quería preguntar en esto que recién decía con respecto a si tendríamos que refutar algún tema o algo. Como acá nosotros los alumnos no todos somos de derecho, digamos, tenemos otras disciplinas, si podemos usar, digamos, también bibliografía propias también de nuestras disciplinas en el caso de que la necesitáramos. Totalmente. ¿De qué disciplina es usted, por ejemplo? De psicología social. Bueno, psicología social. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Usted en el área de penal, de ejecución penal, tiene, por ejemplo, los principios de individualización de la pena y los principios de resocialización. ¿Mm? Ahí hay un tema que es transversal. O sea, si bien se rige por principios, por criterio jurídico,
qué sé yo, por ejemplo, le doy un ejemplo, el tema de la implicancia subjetiva es un tema muy, muy discutido. Y usted sabe de qué estoy hablando, por ejemplo. ¿Mm? Muy discutido constitucionalmente. Es decir, ¿es declarar contra sí mismo o no es declarar contra sí mismo? ¿Ah? Mire, ahí le estoy ya dando un temita que para su competencia podría ser. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que aún hay temas en otras competencias, las periciales y demás, que pueden tener íntima vinculación, por ejemplo, con el proceso penal. Puede haber que haya gente que que realice aquí actividades periciales científicas específicas. Y bueno, ahí tienen para poner en procesal, buscar un tema, una beta, y decir, bueno, yo aquí en esto puedo plantarme desde esta perspectiva. ¿Mm? Entonces, como le digo, ustedes tienen una amplia libertad, un amplio espectro para abordar muchísimos temas, desde lo penal hasta la ejecución, pasando por lo procesal, cuestión de que cada uno busque qué es lo que verdaderamente les interesa. ¿Mm? Bueno, yo los voy a dejar porque tengo una consulta médica, pero los profesores que van a dictar, van a estar hoy día presentes con ustedes, el doctor Tomás Robert y el doctor Facundo Maggio, así que, bueno, estaremos en contacto a través del aula y espero que sea positivo digamos, el tránsito por esta forma evaluativa que hemos considerado la más adecuada posible para la diversidad y la cantidad de alumnos que tenemos, sobre todo. Y evitar casualmente superposiciones con otras materias, con otros exámenes. Creo que tiene cierta elasticidad el sistema que hemos elegido para que ustedes en los ratos o en los tiempos que dispongan puedan responder a los requerimientos de evaluación que le estamos estableciendo. Bueno, muchas gracias y hasta luego y vamos a continuar con el doctor. Le doy la palabra al doctor Tomás Ro. Buenas tardes a Bueno, todos y muchas todas. gracias, Eudoro, siempre tan claro. Bueno, me presento, soy el doctor Tomás Robert. Un saludo y buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto y un placer estar aquí. La extensión de este encuentro, o sea, de la clase en sí, del desarrollo de los ejes temáticos, fue elegido porque en realidad la parte de lo que es la teoría del delito es uno de los ejes temáticos más complicado y técnico de los que a mí me tocaron desarrollar. Entonces, teniendo presente esta información de que no todo el alumnado pertenece al mundo del derecho, voy a tratar de traducir ese concepto bien técnico, esa fórmula que es la teoría del delito, y tratar de ver su estructura básica y de que se entiendan cada uno de sus filtros y sistemas que componen, digamos, esta estructura de la teoría del delito para que ustedes la tengan en claro. Y al momento de poder responder las preguntas o al momento de hacer una monografía, por lo menos sepan y tengan una idea básica respecto a la misma. Me voy en este momento a proceder a compartir pantalla. Este Power que estoy por compartir está subido. No sé si lo ven ahí, por favor, me confirman. Sí, 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 se ve. profe, se ve. Muy bien. El método analítico. Bien, bien. Ahí está. Entonces, este Power tiene la estructura del método analítico que sería la teoría del delito. Y tiene como un sistema de filtros, no sé si lo observan. El filtro 1, el 2, el 3, el 4. Y lo que entra a ese filtro, para que ustedes tengan, por ejemplo, una noción, es el contenido de la norma. El supuesto de hecho de la norma ingresa y cada filtro que tiene que ir pasando es una actividad del intérprete de hacer encajar ese supuesto de hecho en cada uno de los requisitos que establece a su vez cada uno de los filtros, que es la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. No podemos comenzar esto sin tener presente una cosa. De mis ejes temáticos hay uno de las bolillas que he desarrollado que son los principios del derecho penal. De esos principios del derecho penal,
El principio de legalidad es importante porque aquí lo aplicamos. Bien, ese principio de legalidad, en los videos que están subidos yo les manifesté y les dije que proviene del artículo 18 de la Constitución Nacional. Tomemos nota porque esto es importante al momento de la evaluación. O sea, artículo 18 de la Constitución Nacional establece que ningún habitante de la nación podrá ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Ley anterior al hecho del proceso. Ese principio de ley escrita, ley cierta y ley estricta es porque ahí está la norma penal. Y en esa norma penal contiene un supuesto de hecho. Por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, vamos a lo que son los delitos convencionales. Homicidio del artículo 79 es matar a otro. Esa fórmula, matar a otro, es el supuesto de hecho. Bueno, ese supuesto de hecho entra por este sistema de filtro, que es el método analítico de la teoría del delito. ¿Bien? Es un orden lógico para resolver ese problema de matar. Parece sencillo, una persona, sujeto A, le quita la vida al sujeto B, pero después tenemos que ver si estaba justificado, había una agresión previa del sujeto B, si actuó en legítima defensa, si lo hizo por estado de necesidad, si el sujeto A que quitó la vida era imputable, no era imputable, si era un menor de edad, tenía menos de 16 años, si comprendió, en este caso, la reprochabilidad de su conducta. Entonces, todas esas preguntas hacen esa fórmula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un método analítico para procurar que esa norma del 79, que la voy a usar como ejemplo, en este supuesto del sujeto A que le quita la vida al sujeto B, es el método analítico que procura separar en distintos niveles ese análisis. ¿Bien? Entonces, para dar comienzo, el primer filtro de la base del sistema es tan sencillo como que haya conducta humana. Y usted dirá, bueno, es algo que básicamente se da siempre. Bueno, este concepto de conducta humana en el ejemplo del homicidio, por ejemplo, de un sujeto A que quita la vida al sujeto B, sería sencillo decir que fue una acción activa, emprendió la conducta prohibida, o sea, un delito de comisión, o sea, disparó el arma del sujeto A contra el sujeto B. O sea, ¿hay conducta? Sí. ¿Qué sería esa conducta? ¿Qué es el umbral mínimo para entrar? Todavía no estamos normativizándola, todavía no estamos viendo el supuesto de hecho del 79, estamos viendo, ¿hubo conducta? Mínimo, 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 es un comportamiento humano cognoscible en el mundo exterior, es esa modificación mínima de la conducta en el mundo exterior. ¿Por qué? Porque en este filtro del delito lo que hacemos es analizar si existen causales que excluyan esa conducta mínima, que puede ser a través de una acción activa o de una omisión. ¿Y cuáles son? La omisión no se haga un problema porque la vamos a ver más adelante en el tipo penal, pero en realidad también esa conducta puede ser omisiva. Por ejemplo, cuando el sujeto A no hace lo ordenado por la norma. ¿Se puede matar por omisión? Sí, por ejemplo, en el delito de abandono de persona, seguido de muerte. Entonces, en ese caso, el sujeto no hizo lo que la conducta le mandaba hacer. El sistema de la teoría del delito, el supuesto del tipo penal es configurarlo al hecho en esos requisitos, pero el mandato normativo, las normas son de dos clases, la que nos manda hacer una conducta determinada y si el sujeto no la hace hay un delito de omisión, y aquella que nos prohíbe hacer una determinada conducta y que se la realizo en los delitos de comisión, hago la conducta prohibido, quedo dentro del umbral, en este caso normativo, de la norma prohibitiva. ¿Cuáles son las causas de exclusión de la acción? Importante este punto, ¿en qué sentido? Le dije el umbral mínimo, es para comenzar a discutir. Para el intérprete de la norma dice, bueno, ¿hubo conducta humana? No lo analizamos desde su existencia ni desde la procuración del resultado en sí, sino de las causales que son negativas, o sea, aquellas que si se presentan la excluyen. Son tres básicamente: fuerza física irresistible, inconsciencia absoluta y actos reflejos. O sea, voy a analizar, sujeto A quita la vida al sujeto B. Bueno, estaríamos ante un homicidio. Supongamos, fuerza física irresistible.
Estoy parado en un semáforo. Yo voy a tratar todo de ejemplificarlo para que aquellos que no pertenecen al mundo del derecho penal puedan entender estos conceptos. Entonces, fuerza física irresistible, ¿cuándo ocurre? Semáforo, estoy parado, choque en cadena. El vehículo de atrás me choca a mí, yo choco el de adelante atropella a un peatón que justo iba circulando por la avenida. En ese caso de imputar la acción, de acción, digamos, criminal, el alegato de parte mía al momento de la atribución de responsabilidad penal es yo fui embestido desde atrás por una fuerza física irresistible, por ende no tuve voluntad de llevar a cabo ningún tipo de conducta, o sea, no hubo conducta humana de parte de mi vehículo que embiste al vehículo de adelante y el vehículo de adelante, en este caso a un peatón, y le quita la vida. Pero el sujeto que inició lo que sería este accidente en cadena, sí, él sí tendría, en este caso, acción. Entonces, ¿cuándo opera la fuerza física irresistible? Cuando el sujeto es una mera masa mecánica sometida a fuerzas externas. Por ejemplo, en este accidente que le estoy diciendo, en la avalancha, en un club de fútbol, en una tribuna, por ejemplo, cuando un sujeto aprisiona a otro contra el alambrado, contra la tela y muere asfixiado, esos casos son de fuerza física irresistible, no hay ni siquiera conducta humana en el comienzo del análisis. En conciencia absoluta hay una abolición total de la conciencia. En este caso son situaciones de sueño profundo y de desmayo. Generalmente en el derecho penal y nosotros que trabajamos en el Ministerio Público, este tipo de casos los vimos muy pocas veces, pero la madre, supongamos, amamanta a la bebé, se queda dormida en la cama y durante, digamos, el sueño asfixia a la bebé con la almohada o la asfixia a la bebé por la postura que tiene sobre el cuerpo de la misma y produce la muerte en este caso. Ahí estaríamos hablando de inconsciencia absoluta. ¿Hay conducta? No, no hay conducta. Bien, entonces es la segunda causal que excluye, en este caso, la conducta. Y el tercero, acto reflejo, que es un movimiento corpóreo sin intervención de la voluntad, no pasa por los centros cerebrales superiores. Este es un ejemplo, si bien es una de las causales más difícil que se dé en la práctica, pero supongamos una persona, un cliente entra a una regalería de cristales, que son todos muy caros y hay muchos clientes y en un momento dado por un ataque de epilepsia cae sobre el mostrador o cae sobre una de las vidrieras rompiendo una colección de cristales muy cara y que es del siglo XX, por ejemplo. Entonces, en ese caso hay daño material, se le puede imputar a este sujeto la conducta de daño y no. ¿Por qué? Porque fue un acto reflejo, producto, digamos, de un ataque de epilepsia que tuvo en ese momento dentro de ese negocio. Entonces, reitero, conducta es una modificación del mundo exterior, cognoscible, tiene un aspecto objetivo que sería ese y subjetivo que es una mínima voluntad de umbral y se excluye la conducta humana mediante estos tres supuestos que acabamos de ver. Con cada uno, con sus ejemplos característicos, va a hacer que el intérprete de la norma ni siquiera pueda comenzar a analizar si hay responsabilidad penal en el supuesto en particular y con los ejemplos que le estoy dando. Supongamos que sí, o sea, supongamos en este caso que no hay fuerza física irresistible, supongamos que no hay inconsciencia absoluta, supongamos que no hay actos reflejos, o sea, tenemos conducta humana. La pregunta sería, en el caso del homicidio, artículo 79, el que matare a otro, ¿es una conducta que pueda ser imputada típicamente? Y acá pasamos a la al segundo nivel de análisis en este sistema de filtro que tenemos para analizar si una norma penal a través de su supuesto de hecho pueda ser atribuida y en este caso a través del nivel de la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Bueno, la tipicidad en realidad es la parte más importante de la estructura de la teoría del delito. Se llama la subsunción legal. O sea, acá cómo trabajo para que todos lo podamos entender. Acá trabajo
como un científico, haciendo que la fórmula encaje exactamente en qué parte del tipo penal, en dos, el tipo objetivo, que serían los elementos externos y materiales de la conducta. Acá, en el matar a otro, es justamente eso. El sujeto A quita la vida o mata, verbo típico matar, a otro. Entonces, el que matare y otro, tenemos sujeto activo, la conducta típica y tenemos el sujeto pasivo. Hay un nexo de causalidad, que ya lo vamos a ver después, que une esa acción con el resultado. Pero básicamente en ese tipo objetivo, si es un delito de estafa, bueno, el 172 del Código Penal dice, estoy dando como ejemplos de los que más cotidianamente ustedes los pueden llegar hasta leer en los diarios, pero el delito de estafa es el que estafare a otro a través de nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos o influencia mentida y mediante ardid o engaño produce un desplazamiento patrimonial disvalioso. Miren todos los elementos que tengo que tener. El sujeto activo, que es el que engaña, el que defrauda, la figura de defraudar, que consiste en el perjuicio patrimonial. Ese perjuicio patrimonial es producto de una maniobra ardidosa que produce un error y producto del error hay un desplazamiento patrimonial de la víctima que entrega, por ejemplo, el auto, entrega dinero. Entonces, esa fórmula tiene que entrar acá en el tipo objetivo que ustedes están viendo en el Power. ¿Bien? Entonces, ¿qué es importante? Disculpen, que es el tipo objetivo. Es el comienzo de adecuar la norma, el que matare a otro, el que defraudare a otro. Si abusar sexualmente es abusar sexualmente de otra persona. Si es privar de la libertad, el que privar ilegítimamente a otro de su libertad. Bueno, son todos tipos objetivos que tengo que ir teniendo presente en los elementos externos y materiales. Entonces, para que lo tengamos presente, este tipo objetivo, elementos externos y materiales, es la descripción de la conducta prohibida por la norma. Ahí entra. ¿Bien? Ahora, ese tipo objetivo tiene su correlato subjetivo, no es un movimiento inerte del sujeto, sino que tiene que haber elementos internos y anímicos del autor, tanto el matar como el estafar. En este caso, son delitos que tienen de parte del sujeto dolo o tienen de parte del sujeto, en algunos de los casos en particular, como los delitos imprudentes, su correlato en la representación de lo que es el incumplimiento del deber objetivo de cuidado. Esos son elementos, pero ya lo vamos a ver puntualmente. Entonces, este tipo penal tiene, repasemos, el tipo objetivo, que son los sujetos, el objeto, la acción y el resultado, el nexo causal y la teoría de la imputación objetiva. Este cuarto punto, tranqui, lo vamos a nombrar y a mencionar nada más, nos quedemos con los primeros tres, que son los más importantes. Entonces, la fórmula del tipo objetivo siempre tiene todos los ingredientes de la receta, lo llamemos así. Esta es la receta nuestra. O sea, si tengo que cocinar algo, sería hervir el agua, colocar el fideo, el tiempo de cocción. Por ejemplo, para hacer la salsa tendría que tener el tomate, tendría que tener, digamos, orégano, tendría que tener la sal. Bueno, estos son la receta nuestra, para que ustedes entiendan de cómo hace el análisis el intérprete de la norma. Tanto el fiscal que acusa, como el defensor que defiende y el juez que juzga, se sitúan acá, se paran y dicen, bueno, a ver, tengo todos los ingredientes para poder avanzar en el sistema de filtros. Bueno, sujeto y objeto de la acción. En el delito de homicidio, el que, sujeto activo, lo dijimos, víctima, el sujeto pasivo. Siempre, generalmente, estamos hablando de un bien jurídico, que eso también está en la bolilla 1, un bien jurídico individual. Acuérdense que hay dos tipos de bienes jurídicos, los individuales y los colectivos. Cuando hablamos de víctima como sujeto pasivo, puede ser una persona física. En el homicidio es una persona física. Por ejemplo, en la estafa es una persona física. En los delitos contra la libertad sexual es una persona física, pero también puede ser un bien jurídico de carácter colectivo. O sea, donde no hay ya una persona física como víctima, pero sí, en este caso, el bien jurídico colectivo que se encuentra protegido. Por ejemplo, tenencia y portación de armas. Es un delito de simple tenencia donde el bien jurídico protegido es la seguridad pública.
Entonces, en ese caso en particular del artículo 189 bis del Código Penal, que lo estoy referenciando únicamente a modo de ejemplo, en este caso en particular la víctima es la seguridad pública. ¿Bien? Los delitos cometidos por funcionarios públicos, cohecho, exenciones ilegales, que es cuando piden coimas, por ejemplo, o en una situación de inspección, de control vehicular. Bueno, ahí la víctima es, en este caso, o el bien jurídico protegido, no una persona física, sino colectiva, es la administración pública. Y así nosotros tendríamos identificado matar a otro, sujeto A, el que disparó, está, sujeto activo. Víctima, sujeto pasivo, ¿quién es? El otro, porque la fórmula dice el que matare a otro. ¿Tenemos el sujeto activo y el pasivo? Sí. ¿El bien jurídico protegido ha sido lesionado o dañado? Bueno, acá hay otro principio de la bolilla que estamos viendo, de la 1 o de la 2, mejor dicho, que es de los principios constitucionales. Cuando subí mi video le dije el principio de lesividad. El principio de lesividad que dicen que si queremos avanzar en el análisis también, este principio linkea en el tipo objetivo por situaciones donde puede haber una conducta lesiva, pero que sea insignificante. Estamos hablando, por ejemplo, del hurto famélico, situaciones en donde quien robó una prenda, en este caso de un supermercado o de una tienda de ropa, y es un delito insignificante. Entonces, ese bien jurídico, si bien que está protegido, que sería el derecho de propiedad, ha sido lesionado para nosotros y para las herramientas que están en la bolilla de procesal, porque lo van a ver ahí que tenemos criterios de oportunidad y el principio de significancia. Pero aquí, en el ejemplo del homicidio, no. Matar a otro es un bien jurídico protegido, vida humana, artículo 79 del Código Penal, y la pena es de 8 a 25 años. Entonces, tenemos el sujeto y el objeto, ¿sí? Pasamos al punto 2, la acción y el resultado. ¿Qué es la acción y el resultado? La manifestación externa y el daño o peligro materialmente causado. Entonces, la manifestación externa acá, sujeto A disparó en contra del sujeto B. ¿Cuál es la manifestación externa? El modo comisivo. En este caso, el homicidio simple no exige ningún modo en particular, sino que lo que exige es una acción donde un sujeto le quita la vida a otro. Puede ser mediante disparo, puede ser con el uso de arma blanca, puede ser con la utilización de algún elemento contundente. Si después eso se va sofisticando, bueno, nos pasamos al 80, pero eso no es lo que quiero que vean ahora. Simplemente un homicidio simple y cómo pasa ese homicidio por todas las capas de la teoría del delito. ¿Bien? ¿Tenemos los disparos? Sí. ¿Disparó el sujeto A? Sí. ¿Ocasionó un daño, en este caso al bien jurídico protegido de humana? Sí. Listo. La acción, tengan presente esto, tiene que tener un nexo causal con el resultado. ¿Está el nexo causal? ¿La acción produjo el resultado lesivo? Sí. ¿Cómo se hace ese análisis de la causalidad? A través de la teoría de la equivalencia de las condiciones. O sea, yo, si suprimo mentalmente la acción del sujeto A, en este caso disparar, la suprimo mentalmente, ¿desaparece el resultado? Sí. El sujeto B no hubiese muerto, no hubiese fallecido. Bueno, entonces los disparos del sujeto A fueron condición del resultado. Entonces ahí tenemos un nexo causal entre la acción y entre el resultado. Simplemente a modo ejemplificativo, el punto 4 es muy técnico, pero le voy a dar algún ejemplo para que ustedes lo visualicen, pero en el libro no entren mucho porque no nos interesa. El doctor algo me dijo, teoría de la imputación objetiva, que más técnica, no, porque ocurre que ese nexo causal con el correr de los años dentro del desarrollo dogmático penal fue, digamos, haciendo un análisis no solo de natural, porque la equivalencia de las condiciones es toda condición que produce un resultado, condición o efecto que produce un resultado. Y se hace una acción mental, que es una pregunta que nosotros nos realizamos como operadores del derecho, pero no siempre el sujeto que naturalmente produjo un resultado a través de una conducta o de una acción puede ser imputado. En este caso, si yo, sujeto A, hagamos un homicidio, sujeto A, conduce su vehículo por la autopista a excesiva velocidad, 130 kilómetros por hora, pero resulta que en el medio de la autopista hay un suicida que se arroja bajo las ruedas,
Bueno, en ese caso en particular, ¿tengo sujeto y objeto? Sí. ¿Tengo acción y resultado? También. ¿Tengo el nexo causal? Y sí, porque si yo suprimo mentalmente la acción, desaparece el resultado. Si no hubiese manejado la autopista o si no estuviese conduciendo a 130 kilómetros por hora en infracción a la ley, en este caso el resultado hubiese desaparecido. Y bueno, la teoría de la imputación objetiva dice, si la conducta, en este caso, desaparece, es un primer análisis, pero después normativamente, si la víctima se arrojó bajo las ruedas en este caso, del vehículo, en lo que ya sería un homicidio culposo, la acción o la condición que yo puse al resultado es el que realmente lo produjo, el manejar lo produjo realmente, el exceso de velocidad fue determinante o fue porque la víctima se arrojó bajo la rueda y si yo conducía a 80, conducía a 100, conducía a 110 o a 130, igual el resultado se iba a producir. Y ese fue, digamos, el análisis que le fue agregando la doctrina más moderna, en este caso del derecho penal. No quiero que entren tanto ahí, pero sí que lo tengan en claro que forma parte del tipo objetivo. Bien, ¿tenemos el tipo objetivo? Repasemos los 4 ítems. Sí. Bueno, entonces pasamos a los elementos del tipo subjetivo. Seguimos con los ejemplos del homicidio. Y en este caso tenemos la figura del dolo. Quizá algunos lo llegaron a leer en las crónicas policiales, en los delitos en este caso, relacionados con los accidentes de tránsito, donde dice, bueno, hubo dolo eventual, pero en realidad igual mató, entonces tiene que ser homicidio con dolo eventual, y quizá leyeron un poco este concepto aquellos que no son del mundo del derecho, pero básicamente una de las doctrinas del derecho penal, que es el finalismo moderno, a través de Hans Belzel, que es uno de sus principales autores, introdujo esto, un concepto finalista de la acción, un concepto finalista que exige por parte del sujeto que realice una conducta, un determinado conocimiento y la voluntad de querer hacer una determinada conducta. O sea, es conocer y saber. Y agregándole el querer hacerlo. O sea, ese conocimiento es un elemento cognitivo y el elemento volitivo es la voluntad. O sea, en conclusión, obra con dolo el que sabe lo que hace y conoce el peligro concreto de su acción y quiere el resultado como parte de su programa conductual que está desarrollando en este caso en particular. Entonces, el dolo es el elemento subjetivo. Seguimos con el ejemplo del homicidio. El sujeto A toma un arma de fuego, carga el arma de fuego con cinco balas, acciona el mecanismo del arma, dispara contra el sujeto B. O sea, si ustedes ven, todas las acciones que va emprendiendo son tendientes, digamos, a concretar la intención homicida. O sea, ¿sabe lo que hace? Sí, todas las acciones nos demuestran que cargó un arma, que la puso en dirección o apuntó al cuerpo del sujeto B, que accionó su mecanismo de disparo, o sea, sabe lo que está haciendo. ¿Y quiere el resultado? Y evidentemente sí. ¿Por qué? Porque dentro de su programa de acción, no solo todos estos indicios nos muestran que está desarrollando una conducta, sino que quiere matar efectivamente al sujeto B. ¿Por qué? Porque si no hay voluntad y hay conocimiento de una conducta, el segundo elemento, o sea, no el segundo elemento, sino, claro, para que ustedes tengan en claro, conocimiento y voluntad es dolo. Y la culpa, o sea, yo puedo producir el mismo resultado lesivo a través de la infracción del deber de cuidado, o sea, puedo no querer el resultado, pero realizarlo a través de un comportamiento, en este caso evitable, sin la voluntad de lesionar, pero causando un resultado no querido. A ver, lo quiero poner en ejemplo a todo. En este caso en particular, los accidentes de tránsito creo que es el mejor ejemplo, la mejor cotidianeidad que nos sucede en este tipo de delitos que son los delitos culposos. O sea, ese homicidio del sujeto A al sujeto B, ahora lo llevamos al sujeto A, del sujeto B, pero a través de la conducción vehicular. El sujeto A quiere llegar a una fiesta, tiene que llegar a una fiesta a las 10 de la noche, está sobre la hora, bien, conduce entonces en forma excesiva, tiene poco tiempo, quiere llegar, o sea,
lo que está desarrollando y lo que está haciendo lo conoce, o sea, conoce el peligro de manejar en forma imprudente, conoce el peligro de manejar en exceso de velocidad, pero obviamente que no quiere ocasionar ningún resultado lesivo. Lo que quiere es llegar en horario, en este caso a la fiesta, que es un casamiento y que necesita estar en la iglesia porque es testigo de actuación. Entonces, maneja en exceso de velocidad en su programación, en este caso el sujeto A no quiere el resultado lesivo, pero está asumiendo algún tipo de riesgo, ¿bien? Pero confía en que el mismo no se va a realizar. Eso es la culpa, es la infracción al deber de cuidado. O sea, el deber de cuidado que indica que no debe conducir en esas condiciones, que no debe hacerlo en exceso de velocidad. Ese deber de cuidado a veces está reglamentado. Lo que nosotros debemos hacer para ver si un sujeto actuó con culpa es analizar básicamente qué es lo que está haciendo. O sea, el deber de cuidado son todas las normas y pautas que determinada actividad lleva implícita en su realización, que a veces está fijada por el legislador. La ley de tránsito regula el cómo conducir en una calle, a qué de velocidad, no más de 60, y si nos pasamos una autopista, hay otras normas de conducción que son 130 en velocidad, por ejemplo, no debe pasar con la línea amarilla, no se debe incorporar a determinadas rotondas, debe esperar que el que tiene el interno de la rotonda pase y debe ceder el paso. Son todas normas que nos fijan pautas de cómo se debe desarrollar esa actividad de conducir. Ahora, si cualquiera de esas situaciones, en cualquiera de esas situaciones, estoy en incumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito y ya hay un indicio de culpabilidad, ya hay un indicio de antijuridicidad porque actúa en infracción al deber de cuidado. Pero básicamente, con que sepan la distinción, yo lo trato de ejemplificar para que ese concepto, por más mínimo que sea que le estoy poniendo aquí, ustedes lo entiendan. Entonces, en realidad, que sepan que la culpa, que los elementos del tipo subjetivo se dividen en dos, en dolo y en culpa, que sepan que el dolo es conocimiento y voluntad, ¿bien? Y que sepan que la culpa es la infracción al deber de cuidado. Ya creo que como docentes estamos conformes. Así que no se preocupen en interiorizar, sí en conocer este esquema que le estoy desarrollando en estos momentos. Bueno, este es un breve cuadrito para que inclusive a los elementos que venimos desarrollando, ustedes lo puedan comparar, ¿no? Entonces, si hablamos de la matriz de contraste entre lo objetivo y lo subjetivo, tenemos que en la esfera de análisis, el tipo objetivo es el mundo exterior. O sea, ahí desarrollo todo lo conductual. En este caso, disparó, accionó un arma, cargó el arma, disparó contra el sujeto B, hubo un nexo de causalidad entre la acción y el resultado fue condición, la acción fue condición del resultado, es todo el mundo exterior, pertenece en este caso a lo material. Y el tipo subjetivo es la psique del autor, o sea, el dolo, la culpa, es el conocimiento. Ahí tengo que interiorizarme por dentro del sujeto para analizar qué es lo que quiso realizar, si conocía lo que estaba haciendo, si se representó el peligro, si quiso el resultado. Obviamente que no puedo eso hacerlo ingresando adentro del sujeto, pero lo que me da la información del caso a través de los elementos, en este caso probatorios, me permiten distinguir si conocía, si sabía, si se representó el resultado. Eso nosotros que estamos en la investigación, y el doctor Maggio, que es juez y juzga estos hechos, analiza la prueba. Entonces, en base a la prueba, si sacó un arma de fuego, si accionó su mecanismo de disparo, si apuntó en dirección a una persona humana y disparó finalmente, y bueno, entonces básicamente tenemos una persona que actuó con dolo. Toda esa prueba, esa información que se incorpora a través de la filmación del hecho, a través de 2 testigos presenciales, a través de la pericia, en este caso de deflagración de la pólvora, que nosotros tenemos en el ESIF. Entonces disparó a través del secuestro del arma. ¿Es operativa el arma? Sí, es operativa. Entonces, en ese caso, toda esa información
al intérprete del caso, o al intérprete en este caso de lo que puede llegar a ser el fiscal o el juez o el abogado defensor, lleva a concluir que disparó, porque el abogado defensor lo que puede decir es: no, se le escapó el disparo, estaban jugando, era amigo, el sujeto A conocía al sujeto B, llevó un arma al lugar del hecho, la estaba manipulando porque le quería enseñar cómo era su mecanismo. Mientras la manipulaba, se escapó el disparo. Esa es la defensa. Entonces no tuvo dolo. Epa, ¿cómo que no tuvo dolo? Pero recién el mismo caso, doloso, 8 a 25 años. No, la defensa va a decir: se le escapó el disparo, no lo quería matar, no había móvil. Entonces, en ese caso en particular, estaríamos ante una situación de delito imprudente. Pero miren cómo una prueba, un indicio, casi en un contexto igual y repetido que le estoy diciendo, cambia toda la óptica y la pena de 2 a 5 años. Entonces, nosotros, Ministerio Público Fiscal, vamos por el homicidio simple, 8 a 25, y la defensa va a querer probar que es un delito imprudente, que en la psique del autor no estaba querer matar, sino que fue una acción que incumplió un deber de cuidado, en este caso al momento de manipular un arma, y se le accionó en forma accidental, en este caso el arma de fuego. Bueno, miren las diferencias que hay. Elementos clave: nexo causal en el tipo objetivo, resultado e imputación objetiva. Y en el tipo subjetivo, dolo, conocimiento y voluntad y culpa. Función en el juicio, para ponerlo esto en lo que es un caso real. En el tipo objetivo es qué pasó en la realidad física, y en el tipo subjetivo qué pretendía o qué sabía el autor al momento de realizar una conducta. Este power finaliza diciendo que un delito doloso requiere la coincidencia exacta entre ambos tipos. Si el tipo objetivo ocurre, pero falta el subjetivo, ya no hay tipicidad o solo culpa. Esto es simplemente referencial. Acá hay una teoría, se llama teoría del error, pero el doctor Almo me pidió que no ingrese porque es una cuestión ya muy técnica que quizá los podía confundir. Y la idea es que sepamos el esquema como un bosquejo y no entrar en 2 o 3 institutos que también inciden en la teoría del delito, pero en este caso, por error, para ejemplificarlo, el sujeto A quiere matar al sujeto, el sujeto A sale de casa, dispara en la oscuridad y resulta que por error mata a otro cazador que estaba entre la arboleda. Bueno, en ese caso en particular, de vuelta, tenemos el sujeto A, la muerte del sujeto B, pero no quiso el resultado. O sea, no sabía que entre la arboleda se escondía otro cazador porque él creía que lo que se estaba moviendo era un animal que estaba dentro de aquellos que querían ser cazados. Bueno, en ese caso en particular podríamos hablar de error de tipo, pero no es la idea ingresar en este concepto, pero bueno, se los dejo ejemplificado. ¿Bien? De vuelta, volvemos para atrás. Este es el tema del filtro, ya pasamos. ¿Acción? Sí. Bien. ¿Qué es lo que se analiza? Las 3 causales que lo excluyen, únicamente. El umbral mínimo. ¿Pasamos tipicidad? Sí. ¿Qué pasamos? Elemento objetivo, elemento subjetivo. Bien. Y ahora nos metemos en el tercer filtro, que se llama antijuridicidad. La pregunta aquí ¿es contrario al derecho? Bien. Vamos a este tercer filtro. ¿Qué es la antijuridicidad? Es la oposición al derecho mismo. O sea, una acción típica, sujeto A mata al sujeto B, es solo un indicio de antijuridicidad. Para que sea antijurídica, no debe existir una autorización legal que la ampare. Acá en el gráfico intenté, bueno, la inteligencia artificial intentó, bajo, digamos, la descripción que yo le daba, de poner esto en una especie como de balanza. La acción típica ya presume de que puede haber un delito sujeto a, en el delito de homicidio que estamos analizando tenemos el tipo, pero todavía no sabemos si esta situación en particular está amparada o no por el derecho. ¿Amparada en qué? En permisos que nos puede dar el derecho. ¿Qué es esta parte? Esta parte es como, ¿había alguna autorización? ¿En alguna norma existe alguien, el legislador autorizó a alguien a quitar la vida bajo ciertas circunstancias? Serían algunas de las preguntas. Entonces aquí aparece lo que ustedes, creo que también en alguna crónica policial ya lo deben haber leído
que es la legítima defensa. O sea, sujeto A, bien, quita la vida al sujeto B, pero lo hace en forma reactiva, necesaria, contra una agresión ilegítima, actual y no provocada del sujeto A, del sujeto B, contra el sujeto A. Por ejemplo, existe una situación de rencilla previa, el sujeto B va al lugar del hecho con un arma, hay gente que le advierte al sujeto A, tener cuidado porque el sujeto B fue a matarte, tiene un arma de fuego. El sujeto A raíz de ello, se encuentra, digamos, armado por una situación X particular y resulta que el sujeto B lo provoca y en el momento que hace como un gesto de sacar un arma de fuego, el sujeto A dice, este me está por disparar, me va a matar, de acuerdo a toda la información que tenía, había un móvil, tenía supuestamente un arma, saca el arma de fuego el sujeto A y dispara antes y lo mata al sujeto B. O sea, con el mismo ejemplo, el Ministerio Público Fiscal, o sea, el fiscal va a decir en el juicio, esto es homicidio simple. Tenía un arma de fuego, fue al lugar del hecho, estaba armado, disparó en contra del sujeto B, y en este caso en particular la defensa del sujeto A va a decir no, o sea, es verdad, estaba armado, es verdad que estaba en el lugar, es verdad que estaba armado, pero el disparo lo hizo como una reacción necesaria en contra del sujeto B, porque el sujeto B era inminente, la agresión ilegítima era actual, el sujeto A no lo había provocado, pero tenía un móvil el sujeto B y le iba a quitar la vida, entonces él lo hizo en defensa propia, lo hizo en legítima defensa y en este caso le quita la vida al sujeto B. Entonces, el homicidio del 79 linkea con la parte general del Código Penal en una norma que está en el artículo 34, inciso sexto, que dice que no es punible el que matare en legítima defensa. Y da estos requisitos, que previamente exista una agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y que no hubiese provocación suficiente por parte del que se defiende. Y ahí tenemos esta causal que excluye el tipo penal. O sea, miren los filtros que hay que ir pasando, o sea, todas las preguntas que nos vamos formulando en este análisis. Ya tenemos conducta, teníamos tipo penal y cuando parecía que nos dirigíamos hacia una condena efectiva, en este caso por el delito de homicidio, resulta que no, que la defensa interpone una causal de justificación y dice que el derecho le da un permiso al sujeto en situaciones o en escenarios donde se dan ciertos requisitos para excluir su responsabilidad penal. También tenemos el estado de necesidad justificante, que acá es el sacrificio de un bien de menor jerarquía para salvar otro de mayor jerarquía frente a un peligro inminente. En este caso en particular, un sujeto va caminando, pasa por un inmueble, observa que hay un fuego y que hay un niño adentro de la casa, el que hay que salvar, entonces rompe la pared, rompe, en este caso, el vidrio, ingresa y lo pone en salvamento al sujeto, al niño que estaba con riesgo inminente de vida. Y en este caso en particular, analizamos, ponemos y ponderamos, es un ejercicio ponderativo. Ahí, por un lado, tenemos un daño material a la casa, rompió el vidrio, rompió la puerta, para ingresar rápidamente, para tratar de salvar, en este caso, al niño. Y por el otro lado tenemos el peligro a la vida, el peligro a la vida que tenía esta persona que estaba en medio de un incendio dentro del cuarto, dentro de la habitación. Entonces, ponderamos, ¿qué es frente al derecho más importante? ¿La vida humana, bien jurídico protegido? O, en este caso, el daño material, que es derecho de propiedad. Entonces, en esa ponderación, en esa balanza, hacemos esto, así. Pondera, en este caso, la vida humana. Bueno, en ese caso es un estado de necesidad justificante. Está justificada la acción del sujeto y no se puede imputar el delito de daño material. Trato de hacerlo con un ejemplo muy sencillo, no me meto en otros que por ahí son más sofisticados para que ustedes entiendan esta situación de estado de necesidad. Y ejercicio de un derecho, la ley no puede prohibir y ordenar lo mismo simultáneamente, dice ejercicio de un derecho y un deber. En este caso, supongamos
un ciudadano priva de la libertad a otro ciudadano en el medio de la plaza, lo taclea, lo tira y lo deja inmovilizado. Hasta ahí parecería ser que estaríamos hablando de un estado de una privación ilegítima de la libertad. Ahora, si analizamos el caso, resulta que la persona que ha sido inmovilizada en medio de una plaza había sustraído un elemento robado, venía corriendo y a viva voz de las víctimas que venían correteándolo por el medio de la plaza, resulta que este ciudadano lo taclea, lo tira al piso, lo inmoviliza y lo priva de la libertad. Entonces, ¿es un delito privar de la libertad? Sí. Pero este ciudadano estaba ejerciendo un derecho o un deber. Sí. ¿La ley lo autoriza a actuar de esta determinada manera? Sí, en delito flagrante. Entonces, en este caso, el ejercicio de un derecho o de un deber, si es un funcionario público o un policía, con más razón, poniéndolo todavía más conceptualizado al ejemplo, hace que esa privación de la libertad esté justificada. Entonces, podemos tener conducta, podemos tener un tipo penal de privación de la libertad en su aspecto objetivo, que es la privación misma, y en el aspecto subjetivo es doloso, el sujeto sabía que estaba tacleando, sabía que lo estaba privando de la libertad, pero está justificado por el ejercicio de un derecho. Entonces, en este caso, la causa de justificación excluye todo lo que veníamos desandando, caminando y pasando como filtro, ahí para y no podemos seguir avanzando y no hay responsabilidad penal. Y el consentimiento, la cuarta causa de justificación, que es una disposición válida del titular sobre un bien jurídico propio y disponible. Cuando nos sometemos, en este caso en particular, una cirugía, a ustedes, a nosotros, ustedes podrán observar, vamos y llenamos un formulario donde prestamos el consentimiento de, en este caso, de someternos a una cirugía de alta complejidad con el riesgo propio que eso implica para la vida propia, para la vida o la integridad física por las lesiones que puede llegar a ocasionarse, pero en particular ese consentimiento podría de alguna manera excluir, en este caso, la tipicidad de la conducta. Otro ejemplo, cuando participo en prácticas deportivas o en actividades riesgosas, en lo que son lugares recreativos, etcétera, etcétera, donde también nos hacen firmar un consentimiento, y en este caso en particular puede eximir de responsabilidad penal al sujeto que está realizando la actividad ante el resultado lesivo o potencial que pueda tener la víctima. En principio, tiene que ser un bien jurídico disponible. Está en discusión vida humana, con propiedad con libertad, por ejemplo, son bienes jurídicos que mientras no afecte la dignidad de la persona, dice la doctrina que puede formar parte de este esquema de exclusión de la antijuridicidad. Yo quería graficárselos con algún escrito, pero la mayoría lo sitúa como una causal de antijuridicidad. Estos permisos que otorga el derecho y que por lo tanto no terminan de conformar lo que se llama el ilícito o el injusto. El injusto sería tipicidad más antijuridicidad. No llegó. Ahí se cerró. Si hay alguna de las causas de exclusión. Y tengan presente esto. Mientras en la tipicidad lo que tiene que haber es la presencia de los elementos, o sea, tiene que haber cuestiones positivas, el sujeto, la acción, el sujeto, el nexo de causalidad, el resultado, el tipo penal. Acá tiene que no existir una causal de justificación. O sea, acá es negativo el análisis. ¿Hay causal de justificación? No. Entonces avanzamos. ¿Bien? En el tipo penal ¿están los requisitos presentes, objetivos y subjetivos? Sí. Entonces avanzamos a la causal de justificación. Por ende, la presencia de cualquiera de estas causas de exclusión de la antijuridicidad lo que hacen es excluir el tipo, la presencia. Pero si no la hay, sigo en el análisis. ¿A dónde sigo? Al cuarto filtro de la teoría del delito. Volvemos siempre a lo que es el dibujo originario. Pasamos a acción. ¿Hay comportamiento humano? Sí. Bien. Mínimo. El umbral mínimo. Bien. ¿Está descrito en la ley penal? Sí está descrito. ¿Están sus elementos objetivos y subjetivos? Sí lo están. Pasamos al tercer filtro. ¿Es contrario al derecho? ¿Existe alguna causa de justificación? No. Listo. Avanzamos al cuarto filtro, que es la culpabilidad. Y acá la pregunta que se hace la doctrina y que se debe realizar
el intérprete del caso ¿es reprochable el autor? Fíjense en que acá entra el autor por primera vez. O sea, ¿en qué sentido entra? Que ya el análisis no se focaliza en cuestiones fácticas, como lo es la acción, la tipicidad o la presencia de alguna causal de justificación, donde analizábamos el hecho, ¿bien? Sino que acá lo que vamos a analizar es la persona que realizó el delito, la culpabilidad. Es primera vez que nos focalizamos en la persona, básicamente para reprocharle la conducta que ha cometido, ¿bien? Y entonces estaríamos aquí, en la culpabilidad, que es el cuarto filtro de la teoría del delito, el reproche personal. Y acá lo que nos preguntamos es el hecho, que ya es un injusto penal. Acuérdense en que venimos pasando con configuración positivas, como el tipo, con configuración negativa, donde no hay presencia de causales de justificación. Entonces ya tendríamos casi, les diría yo, y bueno, tendríamos el 80%, el 70% del caso, ya lo tenemos casi cerrado. Pero todavía no, porque ahora hay que analizar, dentro del ejemplo del homicidio, que lo voy a traer también aquí, es si a ese sujeto que disparó, el sujeto A, en contra del sujeto B, se le puede reprochar personalmente la acción que realizó. Entonces, ¿qué es la culpabilidad? Es reprochabilidad. Se basa en la capacidad de motivarse por la norma o por la amenaza de la pena. Es exigirle al autor un comportamiento distinto al que tuvo. Sería como el reto del padre al hijo. O sea, te reprocho que hiciste esto. O sea, el Estado señala al sujeto desde el altar de los jueces, ahí en los tribunales, y usted debería haber hecho esto. Ese debería haber hecho esto es la culpa. Usted no se motivó por la norma o por la amenaza de la pena. Usted tendría que haber tenido un comportamiento distinto. Observen que todos son como reproches al sujeto, pero ya el sujeto, ¿no? El hecho lo tengo probado. Está totalmente, 100%, con un grado de certeza, está configurado. Pero ahora me toca analizarlo al sujeto y empiezo esta reprochabilidad. Pero para terminar este mensaje de reproche, debo antes tener que pasar por 3 subfiltros. Miren todo lo que vamos pasando, ¿no? Como filtros y subfiltros que se van dando dentro de cada estamento, dentro de cada, son como diques de contención que vamos analizando y que tenemos que ir sorteando para llegar. En la culpabilidad también están presentes. ¿Qué es lo que tenemos presente? Que para constituir ese reproche, para señalarlo con el dedo, para decirlo a usted, sujeto del Estado, ¿bien? Primero tiene que tener capacidad, o sea, tiene que tener imputabilidad. ¿Qué es la imputabilidad? Bueno, creo que lo han visto ahora con el debate de la ley penal juvenil, donde se baja la edad de la imputabilidad. Acá, así como les dije, que hay principios constitucionales que deben saber del 18, con el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, etcétera, etcétera, acá tenemos que conocer bien el artículo 34, porque el artículo 34 del Código Penal, en la parte general, legisla lo que es la imputabilidad y dice que no será punible quien no pueda comprender la acción de su conducta, bien, ni dirigir sus acciones. ¿Y cuándo se dan estos casos donde el sujeto no pudo comprender la antijuridicidad de su conducta o lo delictivo de su conducta? Y por ejemplo, en estados de inimputabilidad por enfermedad mental, por deficiencias mentales como oligofrenias, en casos de inimputabilidad por la edad, donde el legislador establece una presunción de iure, o sea, sin admitir prueba en contrario, que los menores, hasta antes de la reforma de 16, y ahora será de 14 cuando se ponga en vigencia la norma, no son imputables porque ese sujeto, ese niño, no pudo comprender la criminalidad de su conducta. Entonces, en este caso, la primera pregunta es si tenía capacidad de culpabilidad. Ejemplo A, que mata al sujeto B. En este caso, mediante la utilización del arma de fuego, el sujeto A tenía 15 años. A la ley hoy todavía vigente, pero que va a ser modificada ahora en breve. Bien, entonces, ahí, en ese caso en particular,
el sujeto A inimputable. O sea, pasamos todos los filtros. Hubo acción, hubo conducta, disculpen, tipo objetivo, tipo subjetivo. No había legítima defensa, pero era un sicario que era un soldadito en un barrio o en una villa, por ejemplo, de Rosario, que mató el sujeto A y mata al sujeto B. Y en este caso en particular, ese sujeto, acá se termina el análisis y no tiene responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque no es imputable por la edad y su desarrollo mental insuficiente para comprender la criminalidad de conducta establecido por una norma, en realidad, que es la norma de la ley penal juvenil. Pero puede existir también una inimputabilidad por enfermedad, por alguna psicosis, por alguna psicopatía en particular, o por ejemplo, porque tiene alguna incapacidad ese sujeto y actúa, en este caso, bajo la influencia de dicho estado. Entonces, en ese caso en particular, no hay imputabilidad. Estudien el artículo 34, donde establece que no son imputables justamente por alteraciones morbosas, estados de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, no pueda dirigir sus acciones o comprender, no pueda comprender ni dirigir sus acciones. Entonces, esta imputabilidad en torno a su capacidad está básicamente en el 34 y en la ley penal juvenil. Bien, pasamos, era mayor de edad, no tenía ninguna deficiencia mental, estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Pasamos en el ejemplo del homicidio a la segunda columna dentro de la culpabilidad, que es, tenía conciencia de la antijuridicidad. El autor aquí debe saber o tener la posibilidad de saber que su conducta está prohibida por la ley. Y en este caso, acá se analiza lo que llaman los errores de prohibición. Error de prohibición directo e indirecto, pero simplemente mencionarlo. Básicamente, el autor tiene que conocer la norma, tiene que conocer la conducta delictiva, tiene que conocer la pena que está fijada en la norma, que se llama la conciencia de la antijuridicidad. Si yo me voy a otro país, me voy a Holanda, con, por ejemplo, cannabis, y creo que fumar marihuana en una plaza pública Holanda está permitido porque yo creía que en los documentales que había visto que Holanda se permitía y resulta que derogaron la ley hace 3 meses y la policía en Holanda me detiene. Entonces, en ese caso en particular, por tenencia de estupefacientes, lo que sería la ley 23.737, artículo 14, me imputan un delito, yo tengo que dar explicaciones o defenderme, y lo que voy a decir es, el hecho está probado, tenía la marihuana, la estaba fumando, era una plaza pública, había perjuicio a terceros, si lo queremos traer aquí por el fallo Arriola. Yo creía que estaba permitido, soy turista, vi en documentales que anteriormente estaba permitido y ahora no sabía que lo habían prohibido hace 3 meses y resulta que me quieren imputar. Ahí yo lo que puedo alegar es que soy de otro país, que soy un turista, o sea, soy migrante, que no conocía la legislación o que la que conocía, o sea, sabía la legislación anterior, no la que se había derogado. Hay un tiempo breve entre mi conducta y la derogación de la ley. O sea, todos esos elementos pueden llevar a que la defensa técnica diga, che, no sabía, entonces no tenía conciencia de la antijuridicidad. Es un elemento que excluye, en este caso en particular, la responsabilidad penal y no es punible, obviamente, por una situación de desconocimiento normativo. Sucede mucho en leyes penales tributarias, donde permanentemente están cambiando las reglas del juego, por decreto, por leyes. Entonces, lo que uno creía que estaba permitido, después está prohibido y nos imputan algún delito Profe, de... ¿Sí? el alumno Roque Salazar quiere hacer un aporte. Sí, ya termino y ahí ya hacemos, porque la idea es que los últimos 15 minutos sean de preguntas. ¿Les Perfecto. parece? Y va a estar el doctor Maggio. Me queda una columnita más, ya termino. Muy Y bien. tercero, de la culpabilidad, el otro elemento de la culpabilidad es que en el momento del hecho, la situación, vuelvo, entonces, el tercer, pasamos, conciencia antijudicial la tenemos, vamos al tercero, que es la exigibilidad de otra conducta, que en el momento del hecho, la situación no sometiera al autor a una presión extrema e insoportable. Entonces, en este caso en particular, el sujeto A
está amenazado de muerte y tienen secuestrado a su hijo. La banda narco delictiva le exige matar al sujeto B. Y el sujeto A dispara contra el sujeto B y le quita la vida. ¿Tenemos todos los elementos configurativos del delito hasta aquí? Sí, pero en este análisis en particular, ya el último del último eslabón de todos los filtros que venimos analizando, resulta que la defensa técnica del imputado va a ser que estaba amenazado y tenían secuestrado al hijo. Entonces, hay una situación en particular de no exigibilidad de otra conducta, o sea, el derecho no le puede exigir realizar otra conducta, en este caso no quitar la vida, porque estaba bajo una presión extrema y insoportable en lo que la doctrina denomina estado de necesidad disculpante, donde los bienes jurídicos aquí son equivalentes, la vida del niño por un lado y la vida del sujeto B por el otro. Pero el sujeto A que quita la vida al sujeto B estaba, en este caso, en una situación de coacción extrema y en su ponderación de bienes por salvar al hijo, quita la vida al sujeto B. Entonces acá la defensa finca en tratar de demostrar esa circunstancia. O sea, primero que tiene un hijo, segundo que estuvo secuestrado, tercero que el mensaje mafioso le llegó por el teléfono y que le habían dicho que si no lo mataba entre las 24 horas y está el mensaje. Entonces, todos esos elementos al juez le van a llegar a tomar una decisión, en este caso en particular, eximiéndolo de responsabilidad penal por no exigibilidad de otra conducta. O sea, no se le puede reprochar la realización de otra conducta. Bien, con esto tendríamos las causas de inimputabilidad, que es las que mencionábamos, la inimputabilidad, el error de prohibición y la coacción, que es lo que le acabo de decir, y un cuadro para que ustedes lo tengan presente, que es cómo se llega a través de todo lo que venimos desarrollando a la pena. Entonces, ya tuvimos la acción, la tipicidad, la antijudicial y la culpabilidad. Miren cómo el gráfico llega al último eslabón, que es la punibilidad del delito, o sea, la aplicación de la pena. Pero tuvimos que pasar por todos los filtros previos para demostrar la responsabilidad penal y para recién empezar a ver la mensuración, que eso está en el artículo 40 y 41, las pautas judiciales de aplicación de la pena, que no viene al caso, pero se llega después de todo este camino que hemos recorrido. Así que bueno, ahora le doy la palabra al doctor Maggio y juntamente conmigo para que respondamos las preguntas que ustedes nos quieran realizar. Tenemos 20 minutos, así que bueno, no sé si, doctora, usted lo va a hacer, usted lee los mensajes o habilitamos el micrófono. Si hay en el chat, yo se los leo y si no, Bueno, los alumnos participan. bueno. Roque, no sé si querés participar o ya se respondió tu duda. Hola, buenas tardes. Sí, no, yo me había quedado en la parte ahí justo que está ya casi en el cierre, de la punibilidad por el desconocimiento de la norma. Ese me había quedado ahí como una Ese duda. es uno de los ejemplos que no se dan a diario porque es difícil. El conocimiento de la norma, un conocimiento actual, potencial, para exigirlo, para que se configure el desconocimiento, debo probar muchas cuestiones relacionadas a lo que es el estándar de un hombre medio. O sea, si yo soy abogado o acá hay sociólogos, psicólogos, o sea, hay delitos que llama de coconciencia, que ya lo tenemos como incorporada a la información. El matar a otro, por ejemplo, creo que no sé si hace falta que siquiera esté en una norma, ¿no? Porque sabemos que quitar la vida es un conocimiento que uno ya lo trae aprendido con el mismo desarrollo de la personalidad que uno tiene. Entonces, lesionar, matar, lesionar, defraudar, donde estamos haciendo una conducta que nos apropia de un patrimonio ajeno a través de un engaño o un error. Entonces, esos delitos convencionales difícilmente ingresen en esta causal de exención de responsabilidad penal. ¿Qué podría ingresar? Bueno, el ejemplo del turista. Si acá ingresa una persona en una situación migratoria irregular hace un mes, es de otro país, no habla el idioma y comete algún tipo de delito, que no serían estos los convencionales, sino, por ejemplo, algún otro de la parte especial del Código Penal,
y podría ser una de las defensas el desconocimiento de la conducta prohibitiva por parte de ese sujeto. El ejemplo más claro, el turista, la situación de penal tributario, donde todo el tiempo, en este caso Arca, disculpen, está cambiando los mínimos, está cambiando las declaraciones juradas y uno hizo alguna situación que no sabía, obviamente desconociendo el cambio normativo, y en ese caso en particular puede alegar la conciencia de la antijuridicidad como un elemento que no está presente para poder avanzar en el análisis de la culpabilidad. ¿Te quedó claro? Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta por chat? ¿Alguna pregunta por envío oral? Como quieran ustedes. Aprovechen. La idea es que este módulo, que es el más difícil, se saquen todas las dudas, ¿no? Los otros por ahí tienen un desarrollo menos técnico y lo pueden llegar a comprender. Este es el más complicado. El desafío ha sido ponerlo al llano, ¿no? Poner al llano todos estos elementos de la teoría del delito que puede haber hasta personas en tribunales que todavía no lo entiendan. Imagínense ustedes que no conocen, no son del mundo penal. Así que hemos intentado con ejemplos todo el tiempo tener presente eso, que es la fórmula del químico que trata de hacer, digamos, alguna de las situaciones de una fórmula, por ejemplo, del agua. Entonces, esta es la fórmula nuestra. Con esto yo pruebo en un juicio oral que hubo un delito. Por ahí la gente no lo entiende, dice, che, pero mató. Sí, bueno, mató a otro, pero hay que ver en qué circunstancia mató, si estuvo permitido matar, si tenía conciencia en este caso de que estaba matando, tenía capacidad, era imputable, era inimputable. Entonces, no es solo matar, es agarrarlo al resultado y para atrás hacer el análisis. O sea, ¿mató? Sí. ¿Tengo un resultado? Sí. Bueno, ahora veamos bajo qué circunstancia, tiempo, modo y lugar mató. ¿Bien? ¿Pasa por todo el estamento de la teoría del delito? Sí. Bueno, entonces recién puedo pedirle una pena y puedo pretender como acusador público, por ejemplo, como acusador privado a través de una querella, solicitarle una pena de prisión o de una condena efectiva a este sujeto que mató. Pero miren todo lo que tuvimos que analizar para llegar para llegar a la pena con la fórmula de la teoría del delito, que son filtros. Usted tiene que tener eso en la cabeza, son filtros que tengo que ir pasando. Cualquiera que en forma positiva no está, como el tipo penal, o en forma negativa se presenta, o sea, no están presentes, volvemos, cualquiera del tipo penal que no esté presente, porque tiene que estar los elementos del tipo objetivo subjetivo, o cualquiera que sí se presente ya en la antijuridicidad o en la culpabilidad, que excluyen la responsabilidad penal porque es una legítima defensa, porque un estado de necesidad o porque actúa en estado de inimputabilidad, excluye la responsabilidad penal. No hay homicidio. Sujeto A no le puede imputar. ¿Quedó claro? Todo esto teniendo presente los principios del derecho penal, ¿no? Ojo con eso. Artículo 18 lo tienen que saber y el artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad es el que describe el supuesto de hecho. En este caso, la fórmula del homicidio es la más simple. Pero hay otros delitos que no son tan sencillos, ¿no? El delito imprudente. Entonces, cuando se redacta un delito, la norma exige que la ley sea cierta, o sea, que esté escrita, cierta, que sea una ley que esté clara, el verbo típico, la realización de la conducta delictiva, porque a veces no está clara, ¿no? Y ahí adolece de un vicio de constitucionalidad. Sí, diga, Roque. Para hacer el trabajo de investigación que tenemos que hacer, ¿podemos elegir el tema como teoría del delito directamente? Sí, ustedes elijan cualquiera de los estamentos de la teoría del delito y me viene bien. Aparte, me tienen que elegir a mí, o sea, le estoy dando la clase. Espero que sea mayoría. Pero bueno, eso lo vamos a ver al momento que elijan. Pero sí, pueden elegir la teoría del delito, los principios, en este caso constitucional, el de legalidad, el de lesividad, el principio de culpabilidad, de proporcionalidad, eso están en el eje de la bolilla 2, también son sencillos y podrían elegir una norma constitucional, el principio y su análisis. Porque si ustedes elaboran un plan de seguridad, tienen que ver bien, cuando elaboren una política criminal, el plan de seguridad en realidad es
es una de las formas en donde se puede... Nosotros tenemos políticas criminales, políticas de persecución penal y hay políticas de seguridad. O sea, lo que hacía yo antes cuando era secretario judicial, hacía políticas criminales y elaboraba un plan de persecución penal. Y ese plan de persecución penal contempla todo esto. ¿Qué tipo de delito vamos a perseguir? ¿Cómo lo vamos a perseguir? Y los planes de seguridad es cómo hacer operativo en el día a día, en esa cotidianeidad, digamos, situaciones donde se pueden plantear algunos tipos de delitos. Entonces, por ahí los planes de seguridad son más preventivos, disuasorios, y los planes de persecución penal son más reactivos a través de la aplicación de la pena. Entonces, yo me focalizo más en la parte de los tipos penales, pero ustedes cuando elaboren algún tipo de plan de seguridad tienen que ver bien contra qué es lo que quieren prevenir. Por ejemplo, control en la frontera. Bueno, quieren prevenir el tráfico de estupefacientes. Por ejemplo, en un espectáculo deportivo, ¿qué quieren prevenir? Que no existan agresiones, delito de lesiones. En fin, y así vamos viendo. Entonces, esos planes de seguridad por barrio, por zona, tienen en cuenta una tasa delictiva. ¿Qué tienen en cuenta? La cantidad de hechos que se han producido, cómo lo elaboran. Eso también está muy bueno, pero para llegar a eso tienen que conocer todo esto, por lo menos tener nociones genéricas, para saber de qué están hablando cuando elaboren, en este caso en particular, algún plan, alguna medida de seguridad o alguna política en materia de seguridad. ¿Alguna otra pregunta? A través del chat, doctor, piden si puede explicar el nexo causal nuevamente de la diapositiva número 6. Bueno, el nexo causal, toda acción para que es el puente, a ver, lo voy a graficar, el puente entre la acción y el resultado, es el puente. Acá tengo acción y acá tengo resultado. ¿Qué es el nexo de causalidad del puente? ¿Qué hace esto? Que une ambos conceptos. Ese nexo de causalidad es la conducta de la persona y esa conducta de la persona es la que tiene que haber producido el resultado lesivo. Por ejemplo, en particular, hay un accidente de tránsito, hay abandono de persona, me voy rápidamente al lugar por temor, por miedo, y resulta que el sujeto que estaba herido en la vía pública es trasladado en una ambulancia y resulta que la ambulancia en la avenida Mate de Luna o Aconquija, cuando se dirigía hacia el hospital, choca, ¿bien? Se incendia y la persona que estaba trasladada y que era la lesionada pierde la vida. Entonces la pregunta es, ¿hay un nexo de causalidad real entre mi condición que yo aporté para el resultado? O sea, el homicidio se produjo por el accidente mío o por el incendio de la ambulancia. Bueno, en ese caso el nexo de causalidad está cortado. ¿Por qué está cortado? Porque hay una concausa, o sea, hay otro factor que explica el resultado mejor y más convincente y más eficiente que el que puede llegar a explicar el mío. Porque el mío inicia la causalidad, la inicia, o sea, el puente se empieza a construir, pero el puente se ve cortado, en este caso en particular, por el incendio de la ambulancia. Entonces, ahí no hay nexo de causalidad. Yo siempre tengo que demostrar que entre la acción y el resultado hay un puente y que mi acción fue el que produjo el resultado. Y a veces eso no sucede tan fácilmente. Yo le trato de explicar muy al llano, pero en una operación, por ejemplo, queda internado y hubo mala praxis, pero resulta que después muere porque se detectó que tenía una insuficiencia cardíaca congénita. Entonces vamos a la autopsia y la pregunta es, ¿qué ocasionó la muerte? ¿La mala praxis del médico o la lesión congénita en el corazón producto que le produjo un paro cardiorrespiratorio? Entonces, ¿hubo acción? Sí, hubo mala praxis, empieza la investigación, resulta que los familiares dicen el médico fue el causante, es culpa del médico que no adoptó las medidas necesarias en el tratamiento post-cirugía. Bien, entonces hagamos una junta médica, se detecta en la junta médica y a través de la autopsia que en realidad tenía una lesión congénita y que el resultado que ocasionó el paro cardíaco no fue la mala praxis del médico, sino, en este caso, esa enfermedad o esa patología que tenía previamente el sujeto fallecido. Bien, entonces, ¿hay acción del médico? Sí. ¿Qué se empieza a investigar? La mala praxis. ¿Hubo nexo de causalidad?
Y lo que comenzó siendo el nexo, por lo menos, o la condición o efecto que había aportado el médico al resultado, se vio interrumpido. ¿Por qué? Por otra condición que es la que realmente produjo el resultado. ¿Quedó claro el nexo de causalidad? Sí, ¿Alguna otra pregunta? No sé si me quieren leer alguna otra. Aprovechen, quedan 10 minutitos. Marcelo, vos me dirás si hay alguna otra. No, no veo otra pregunta, doctor. La verdad que no. Todo Bueno, ha sido muy claro entonces. agradecen por la clase, Bueno. agradecen por la clase y bueno, nada más.